Millones de documentos fueron extraídos de servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, supuestamente por un grupo de hackers que se hacen llamar Guacamaya. Apenas se han divulgado algunos de los documentos, algunos sobre la salud del presidente López Obrador o sobre el Culiacanazo, pero se asegura que hay muchísima más información en esos materiales. El presidente López Obrador reconoció que la información era real y este fin de semana en Oaxaca aseguró que no habrá investigación ni castigo por esa incursión que evidentemente viola y vulnera la seguridad nacional. Luego de confirmar el hackeo de información a la Secretaría de la Defensa Nacional, este fin de semana desde Mitla, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no habrá indagatoria por este hecho. La gente sanciona. El robo de información provocó, dijo el presidente, que quedaran expuestos datos sobre el operativo que terminó con la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, así como detalles de su historial médico, quien, por cierto, aceptó que padece angina de pecho, gota e hipotiroidismo, por lo que permanece bajo supervisión médica. Esta mañana retomó el tema y dijo que no tiene temor por tales filtraciones. De que nada debe, nada teme. Estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho, hasta lo de mi enfermedad, ya se había dicho, y hasta faltó, he dicho ¿Qué? más cosas. ¿Qué faltó? O sea, ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Porque tengo otros achaques y que ya estoy chocheando. El presidente rechazó que el hackeo dañe la imagen de la administración porque la información contenida en esos archivos es de dominio público. Para el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, es urgente legislar y aplicar normas más estrictas en materia de ciberseguridad, ya que se debe cuidar toda la información delicada. Es delicado y tenemos que actuar para que nuestro país no sea vulnerable frente a los grupos de intereses, frente a la delincuencia transnacional, sobre la vulneración de nuestros sistemas de información en secretarías importantes. Es delicado, pone en riesgo al país, nación, y eso hay que verlo con mucha seriedad. El hackeo de 6 terabytes a correos con información de la Secretaría de la Defensa Nacional se atribuye al grupo autodenominado Guacamaya. También han hackeado información de los servidores de los ejércitos de Chile, El Salvador, Perú y Colombia. El grupo de hackers tendría un origen centroamericano y dicen que denuncian 5 siglos de genocidio, terricidio, saqueo y violaciones al territorio de Abya-Yala, como denominan al continente americano. En agosto, Guacamaya filtró más de 1 terabyte de correos electrónicos de compañías mineras y petroleras de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala y Venezuela. Expertos señalan que se trata de un grupo hacktivista, que a diferencia de los hackers tradicionales, actúa por motivaciones políticas o sociales y no por dinero. La verdad es que no es, como dice el señor presidente, que todo es información pública. Evidentemente no toda es información pública. No sabemos si este grupo Guacamayas existe, si es un invento, si es un parapeto para que desde otros países estén haciendo hackeos en distintas naciones latinoamericanas. Es muy extraño, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional se quedó con 6 terabytes de información. Como decíamos, son millones de documentos en PDF, videos, audio, fotografías, las que se llevaron. ¿Qué contienen esas millones de comunicaciones? No lo sabemos. No sé si incluso la Secretaría de la Defensa puede tener control sobre todo lo que se llevaron, porque además es lo de varios años. Seguramente hay, como dice el presidente, información pública, hay rumores, hay comentarios, pero recordemos lo de Assange o lo de Snowden, de información de los Estados Unidos, que se terminaron llevando información del Departamento de Estado, de información del Departamento de la Defensa, de muchos otros ámbitos. Había, sí, información pública, pero había también secretos o cosas que se dicen
que son privadas y no son para el ámbito público. Eso es indudable. El problema es que no hemos hecho las inversiones en ciberseguridad que el país requiere. La guerra del futuro es la guerra de la ciberseguridad. No será con tanques, no, será una guerra informática. Ya lo hemos visto en muchos países del mundo, lo vemos en Estados Unidos, lo hemos visto con las elecciones de Estados Unidos, lo hemos visto con los cortes de energía, lo vemos en Europa, lo vemos en muchas partes del mundo y lo vemos en México también, porque se hackeó a la Sedena, pero antes se hackeó al Banco de México, a otras instituciones muy importantes, áreas de Pemex. Todo eso está hackeado. Las instituciones privadas gastan miles de millones de pesos para garantizar, sobre todo los bancos, su seguridad cibernética. En México, recordará usted, en la toma de posesión del presidente López Obrador en diciembre del 2018, dijo que en los 2 años siguientes no se iba a invertir un peso en renovación de equipos, de patentes, de equipos de cómputo, porque ahí hacían su negocio muchos políticos. Y yo no dudo que hicieran su negocio muchos políticos, pero lo cierto es que durante 2019 y 2020 no se renovó, ni se aseguró, ni se cambiaron las patentes, las licencias de la cibernética del gobierno federal. Eso incluye, por supuesto, la defensa. Hubo en 2018 en 2021 hubo un 40% de recursos respecto a los que se tenía en 2018. Se planteó para este 2022 un aumento del 60%, pero todavía no se ejerció. A la Sedena tuvo un presupuesto, por lo menos eso es lo que está en el presupuesto para el 2022, de 4 millones de pesos. No se puede con estos recursos garantizar la seguridad cibernética del Estado mexicano. ¿Qué es lo más riesgoso que hay en esto? Sí habrá comunicaciones, chismes. Hoy divulgaron una carta del general secretario explicándole al presidente López Obrador la situación en que está el capitán Crespo, uno de los que está detenidos, uno de los militares detenidos por el caso Ayotzinapa, pero eso se sabía, no hay ningún secreto en todo eso, pero sí operaciones de inteligencia, comunicaciones de inteligencia que se puedan haber mantenido. Hay otro tipo que es muy importante, que son los intercambios internacionales, las comunicaciones, las opiniones sobre ciertos temas internacionales que pueden ser muy delicados. Una de las grandes crisis que tuvo Estados Unidos fue cuando se divulgaron, por ejemplo, que el SNA de los Estados Unidos tenía intervenidos teléfonos de Angela Merkel, de otros funcionarios internacionales. Eso provocó una crisis. Nosotros no vamos a tener intervenidos los teléfonos ni de Trump, ni de Biden, ni antes de Obama, ni de Angela Merkel, pero sí tenemos intercambios que pueden ser muy delicados. E insistir, Viviana, en un tema. La guerra cibernética no es la guerra del futuro, es la guerra de hoy. Bueno, es la guerra de hoy y hemos visto no solamente es el robo de información, sí es muy grave que se robe cierto tipo de información, pero es más grave, por ejemplo, en un ataque cibernético que atente en contra de las instalaciones. Lo vimos ya por ejemplo, en Estados Unidos, lo que sucedió con el oleoducto de Pipeline, que simplemente dejaron sin gas durante horas a muchísimos ciudadanos en los Estados Unidos. Es uno de los gasoductos más importantes. Y bueno, lo mismo puede suceder, pueden dejar sin luz, sin gas, ciertas instalaciones estratégicas si no se invierte en ciberseguridad. Y eso sí es todavía más grave, de que se roben toda esta información de la Sedena, por ejemplo, que además de todo no es la primera dependencia de donde se roban información. Lo hemos visto ya en Pemex y en muchas otras instancias. Y mientras tanto, ayer hubo un durísimo enfrentamiento en la tarde en las calles de Zapopan, frente al centro comercial Anderes. Así fue como ciudadanos en Zapopan, Jalisco, fueron sorprendidos.
Presuntamente se trató de un intento de secuestro de un empresario por un grupo de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Ocurrió la tarde de este 2 de octubre en la zona Andares, afuera de un centro comercial. Se observó a varios hombres vestidos de negro, con chalecos antibalas y encapuchados, con rifles de asalto disparando en distintas direcciones, lo que obligó a muchos a refugiarse. Allá atrás del pilar. Elementos de la Sedena llegaron al lugar, donde fueron recibidos a balazos. Escuchan las detonaciones, se aproximan y cuando se van aproximando son agredidos también con la información que nos dan, repelen la agresión. En el lugar murió una escolta. Además resultaron lesionados una civil, un repartidor, un guardia del edificio y 2 personas más que quedarán a disposición del Ministerio Público. El transcurso o el trayecto hacia el hospital, hay un par de armas largas que se localizaron sobre la calle. Hay goteo hemático hacia el interior del estacionamiento del hospital. En el interior del hospital hay 2 personas del sexo masculino que estarán a disposición de la gente del Ministerio Público. Hubo varios vidrios rotos y más de 200 casquillos percutidos, y los responsables aún son buscados. Minutos después de esta balacera, las autoridades encontraron un vehículo abandonado. Los tripulantes fueron obligados a descender e incluso los asaltaron. Indicaron que uno de los agresores iba herido. La unidad tenía manchas de sangre. Otra agresión se dio este lunes. Sucedió en la colonia Lomas de Circunvalación en la ciudad de Colima. Según testigos, las víctimas eran un hombre y una mujer. Ambos resultaron heridos. Se transportaban en un vehículo tipo sedán cuando los delincuentes los interceptaron y dispararon. En los 3 primeros días de octubre se reportan más de 150 homicidios dolosos. De acuerdo con el informe diario de homicidios del gobierno federal, el Estado de México fue la entidad con más personas asesinadas este fin de semana, al registrar 30 homicidios, seguido por Guanajuato con 27 y Chihuahua con 20 casos. Mientras que septiembre es considerado el segundo mes más violento del año, al registrar 2.329 asesinatos, solo detrás de mayo, que contabilizó 2.472 personas asesinadas, un promedio diario de 79 homicidios. Bueno, un fin de semana, el primer fin de semana de octubre, muy violento. Más de 230 asesinatos, estos hechos ahí en la Plaza Andares, en Guadalajara, que de milagro no tuvieron más víctimas, porque un intercambio de más de 200 disparos con armas largas entre sicarios, custodias, elementos del ejército mexicano podría haber tenido consecuencias mucho peores. Y además demuestra otra cosa, no, por lo menos las fuerzas de seguridad no dispararon a tientas y a locas, hicieron disparos precisos porque si no los daños con el armamento que llevan hubieran sido mucho mayores. No deja de ser una nota destacada la violencia que siguen ejerciendo los grupos criminales contra la ciudadanía, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier situación. Lo que se vivió ayer en la Plaza Andares, en la zona de Andares, ahí en Guadalajara, en Zapopan, es terrible. Bueno, y vamos a otro tema. Aparentemente se podría llegar en las próximas horas a un acuerdo en el Senado de la República para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Las bases del acuerdo serían un mayor control a través del Poder Legislativo y alguna instancia civil y mayores recursos para policías estatales y municipales. Así están avanzando estas negociaciones. La iniciativa para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 regresa al Pleno del Senado. El nuevo dictamen fue discutido esta tarde en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda. Al inicio de la reunión extraordinaria, el bloque de contención presentó su propuesta para modificar el dictamen. De manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. Cada bloque con su propuesta. Los senadores debatieron y cuestionaron la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Debo decir 2 cosas. Es mejor que el
el original que nos presentaron al principio, lo debo reconocer. Estimamos que se quedó corto en cuanto a nuestras pretensiones. Ya se leyó. Nosotros insistimos en un calendario de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de la calle. Todos tenemos que reconocer que la Policía Municipal es la célula. Es importantísimo. El bloque de contención respondió a los diferentes cuestionamientos de los senadores de Morena. La minuta que recibimos de la Cámara de Diputados puede ser reformada o puede ser adicionada, pero tampoco hay limitación para que puedan adicionarse preceptos adicionales como los transitorios que estamos planteando en la propuesta de modificación que presentó el senador Castañón. Es evidente que el gobierno federal, encabezado por Morena y por el presidente López Obrador, no tiene la más mínima intención de cambiar su estrategia de seguridad pública. No va a hacer la Guardia Nacional Civil, redacten lo que redacten. Finalmente, la mayoría de los senadores votó a favor del dictamen modificado para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública hasta 2028. Queda aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda. Por la mañana, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, dijo que aunque no se ha logrado un consenso completo, se movieron de su posición original para modificar el artículo 5º transitorio y así integrar distintas propuestas de los grupos parlamentarios. Explicó que se trata de un nuevo dictamen que aporta al Congreso de la Unión facultades de control sobre las labores del Ejército en tareas de seguridad pública, además de informes semestrales y comparecencias de los mandos de las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública. Admitimos la evaluación y el desempeño a la labor de las fuerzas permanentes de seguridad pública y la presencia de capacitación y revisión permanente de su actuación. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, reiteró que su partido propone Policía Nacional Civil, que sea la primer respondiente en cualquier situación de seguridad y que las Fuerzas Armadas siempre vayan como segundos respondientes. Sobre el trabajo de las policías, esta mañana el presidente López Obrador reconoció el trabajo del comandante Luis Felipe Saidén al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en Yucatán, ya que es una de las entidades más seguras del país. El nuevo dictamen se analizará este martes en el Pleno del Senado. Bueno, a ver qué pasa mañana, ahí en el Senado. El PAN no va a apoyar las reformas, pues, por lo menos eso es lo que se entendió de lo que dijo Marco Cortés, o lo que declaró Damián Cepeda, que es el coordinador de los senadores del PAN en la Cámara Alta, pero aparentemente podría haber acuerdos con los otros partidos en una moción modificada, como la que señalaba Monreal: mayor control civil, recursos para policías estatales y municipales, pero eso también hay que reconocer, como decían los panistas, que no va a cambiar la estrategia del gobierno federal. El gobierno federal no está apostando a cambiar su estrategia, pero sí pueden cambiar algunos mecanismos. Por lo pronto, pensar que de aquí a marzo del 24 ya no vamos a necesitar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es, para decirlo suavemente, ingenuo. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y lo que podría ser una buena noticia, el gobierno federal ha logrado un acuerdo con distintas empresas privadas para combatir la inflación, sobre todo en alimentos, se dijo. Asumió diversos compromisos sobre permisos de importación y control de precios en los combustibles. A ver ahora si así funciona. Este lunes, el gobierno federal y empresarios acordaron un nuevo plan contra la inflación. Entre las medidas destacan que la canasta básica de 24 productos se reduzca y se mantenga en 1,039 pesos. Se congelaron precios de arroz, frijol, atún, sardina
carne y tortillas. En específico, por lo que hace a la harina básica extra premium, sin conservadores, el esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3% menor al máximo promedio actual. A cambio, el gobierno federal mantiene hasta febrero el precio de autopistas y suspende revisiones y regulaciones que encarezcan importaciones y movilidad de mercancías. Un acuerdo que para el presidente López Obrador ayudará a disminuir el precio de los alimentos en un 8%. Es realmente muy importante que se haya suscrito este acuerdo. No hay imposición, no hay ninguna medida coercitiva. Además, el nuevo plan, que tendrá como objetivo reducir los altos niveles de la inflación, que se ubicó en 8.76% en la primera quincena de septiembre, y tuvo un crecimiento anual de 14.39%, la cifra más alta en 23 años. El próximo 7 de octubre, el INEGI actualizará los datos sobre los precios al consumidor registrados en septiembre. Ese día sabremos en qué porcentaje se encuentra la inflación anual. Bueno, todos los acuerdos son buenos. Este acuerdo es bueno como muchos otros. ¿Recuerda aquellos acuerdos que se firmaban en la época, recordará usted, de Miguel de la Madrid o de Carlos Salinas, para control de precios, acuerdos con la iniciativa privada? Y es, insistimos, un buen acuerdo. Habrá que ver qué tanto funcionan, porque hay muchas variables que funcionan por fuera de los términos de estos acuerdos. Pero reducir la inflación es imprescindible. No hay nada que castigue más a la población, y cuanto más pobres, más las castiga, que la inflación. Y la inflación está en niveles altísimos para los niveles históricos que tuvimos en las últimas 2 décadas. Y ayer hubo elecciones en Brasil. Nadie logró la mayoría absoluta, por lo que irán en un mes a una segunda vuelta. Lula da Silva alcanzó un poco más del 48% de los votos, mientras que el presidente Jair Bolsonaro obtuvo 43, un poco más del 43, casi 44%. Nadie tiene asegurado nada, y mucho dependerá de los acuerdos que sobre todo Lula pueda establecer con los partidos pequeños pero influyentes de centro y de centro derecha, y la confianza de los electores, con un punto adicional que es muy importante. El Congreso ya quedó en manos de los partidos de centro, centro-derecha, y el Partido Liberal de Bolsonaro, que yo colocaría en la extrema izquierda, en la extrema derecha, perdón. Es Luis Ignacio Lula da Silva, quien obtuvo 48.4% de los votos en las elecciones presidenciales realizadas este domingo. Y su contrincante Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, y quien obtuvo 43.2%. El cierre de esta primera vuelta fue inesperado. Las encuestadoras daban por ganador absoluto a Lula. Aseguraban que lograría el 50% más 1 que se requería para no ir a una segunda vuelta. Sin embargo, los simpatizantes de Bolsonaro dieron la campanada. Ahora, ambos se preparan para volver a medir fuerzas el próximo 30 de octubre. Para desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para fazer campanha. Eu adoro fazer campanha, adoro ir para a rua, adoro fazer comício. Essa é a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da República, sabe, para saber, sabe, se ele vai continuar contando mentiras ou se vai, pelo menos uma vez na vida, falar a verdade com o povo brasileiro. De pessoas de que a vida dela ficou um pouquinho pior na questão econômica, e a gente reconhece daí, mas vamos agora, com mais ênfase, mostrar para essas pessoas que nós reconhecemos que o poder aquisitivo dela caiu, mas a economia está recuperando bem. Ambos representan los polos opuestos de Brasil. Por un lado, Lula, de izquierda, tiene en la bolsa a los estados del norte. Es la región que concentra la mayor cantidad de estados y la de menor renta per cápita del país. Y para él, inicia una nueva etapa, distinta a lo que vivió en los últimos meses de campaña electoral, porque deberá convencer a otras fuerzas políticas para poder obtener la victoria.
es líder de una fórmula definida por una coalición de 10 partidos, tan amplia que va de la izquierda a centro-derecha, pero debe negociar con todos los partidos que quedaron fuera de esa alianza. Se trata de 3 agrupaciones, el Movimiento Democrático de Brasil y el Socialdemócrata de Brasil, que eligieron a la senadora Simone Tebet como presidenciable, y el Partido Demócrata Laborista, que respaldó al exgobernador de Ceará, Ciro Gomes. Mientras que Jair Bolsonaro mostró su músculo en los estados del sur, donde se encuentra la población con mayor poder adquisitivo, y son considerados los más conservadores. Aquí también se encuentran las áreas metropolitanas de Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, las más pobladas del país. Bueno, ya platicábamos en la mesa ahí en República MX con Manuel, con Sergio, con Estefan, platicábamos de lo que ocurre en Brasil. Habrá mucho por ver de lo que ocurre en Brasil en los próximos días porque es mucho más complejo que lo que imaginamos, de lo que vemos simplemente en blancos y negros desde México. Hay que prestar mucha atención a lo que ocurrió hoy en Japón. Un misil de Corea del Norte fue lanzado desde Corea del Norte, pero no se dirigió hacia aguas internacionales, directamente sobrevoló Japón, sonaron las alarmas, se pidió a la gente la posibilidad de un ataque, que se resguardara, momentos de pánico y de tensión. ¿Por qué? Porque Japón y Corea del Sur pueden responder a un ataque de esas características, una irresponsabilidad, una más, absoluta de ese gobierno, de esa dictadura que es Corea del Norte. Jorge, por supuesto, pero además de todo, la gente en verdad cundió el pánico el día de hoy en Japón. Les pidieron que se resguardaran en donde pudieran, en sus domicilios. ¿Por qué? Porque además todo Japón ya tiene historia y ya ha quedado en sus huellas lo que sucedió con la bomba de Hiroshima. Ahora con estas amenazas de misiles y con un misil ya sobrevolando territorio japonés, pues con justa razón ha generado mucho terror en la población. Ya nos vamos, pero lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar los contenidos de Todo Personal a través de nuestro canal de YouTube en ADN 40. Es muy fácil, simplemente escanea este símbolo QR, lo lleva directamente a la pantalla y ahí puede revisar todo lo que usted quiera. Ya nos vamos, pero bueno, gran inicio de semana. Lo vemos aquí mañana a las 11 de la noche. Sueña bonito, Jorge. Buenas noches, Viana. Buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.